Hola, bienvenidos como siempre al canal de KIH. Me inquieta la cantidad colosal de mensajes de ¿cómo te pareces a Jungkook? Oh, eres igual que Jungkook. Oh, Dios mío, es el primo lejano, es el gemelo perdido, es el hermano de Jungkook, es su versión extranjera. Hay muchos comentarios, en serio. Hay gente que me ha venido también por privado en Instagram a decirme ¿cómo te maquillas como Jungkook? Es como... Además me lo dijeron en una cover en la que yo iba de One of the Monsta X, pero no importa. Yo ya sé que no soy un croissant. Pero el caso es que viendo la cantidad de mensajes pues he dicho maquillaje de Jungkook. Además últimamente he estado viendo un montón de vídeos en Instagram de gente maquillándose y me da mucha envidia y me encantan esos vídeos. Me paso todo el día viéndolos. Y... why not? Let's try it. Así que espero poder ayudaros en algo, aunque yo no soy profesional de maquillaje, se me da fatal, pero yo lo intento y creo que para las covers queda bien, que es lo importante. Os voy a enseñar el maquillaje de Jungkook. Este es el primer You Better Work de Essence. Me lo aplico en la cara un par de gotas y extiendo con las manos. Como podéis apreciar, tengo rojeces, así que antes usaba el corrector verde de Essence, pero ahora uso el de Catrice. Echo en pequeñas cantidades en las zonas que tengo rojeces y lo aplico a toquecitos con una esponjita. La gente dice que no le ha ido muy bien este primer porque tiene purpurina, pero realmente yo lo uso como corrector y no como primer, así que quizás al aplicarlo a toques no se aprecie tanto la purpurina como extendiéndolo por toda la cara, que es lo que hace la gente normalmente. Yo solo lo utilizo en zonas concretas, como la nariz y la barbilla. Este es el concealer Stay All Day 16 horas de Essence. Lo uso en la zona de las ojeras y a veces en imperfecciones de la cara, en plan granitos, espinillas y esas cosas. Pero hoy tengo la cara medianamente bien, así que no me hace falta. Lo extiendo con una Beauty Blender no humedecida. Como podéis ver, tapa bastante bien la ojera. Antes usaba el corrector amarillo de Essence, pero esta es la BB Cream Cotton Fit de Tooth House. Probablemente la mejor BB Cream que he probado nunca. En verdad he probado dos, así que no puedo decir mucho. Pero es la mejor, la uso como base y es la mejor que he usado hasta ahora. La extiendo con una esponjita. Hay gente que usa una brocha o que prefiere las manos. Yo sinceramente prefiero la esponjita esta porque me gusta mucho cómo se queda luego el acabado en la piel. Es una pena que hayan dejado de hacer esta BB Cream porque han sacado una nueva y parece ser que es bastante peor. Pero yo seguiré rebañando esta todo lo que quede. Estoy súper blanco. Ahora los polvos translúcidos, los de madera, se me han acabado, así que me he comprado unos de Essence All About Matte. Translúcidos, así que son blancos. Me los aplico con... Bueno, esto me venía con los otros polvos y ya los estoy usando para estos también. No he hecho mucha cantidad tampoco, lo justo para matificar y que no me salgan brillitos, porque odio los brillitos. Y ahora el colorete. Marrón, uso esta brocha con... bueno, es que soy muy cutre. Y me lo aplico en la zona para marcar los pómulos. Realmente tampoco me he hecho mucho porque no soy muy fan del contouring, pero un poquito. Como podéis ver, lo tengo casi gastado de todo lo que lo uso. Lo uso también como sombra de ojos, pero también muy sutil.
Para que no quede el ojo muy pálido y muy exagerado, normalmente me lo echo solo marrón y lo difumino un poco con otra brocha más grande. A veces uso también un tono más oscuro, pero se me ha acabado también. También para Fake Love usé un rosita encima, que es como el maquillaje que lleva Jungkook en el MV, y funciona bastante bien. Y ahora las cejas. Make Me Brow de Essence es una máscara como la de las pestañas, pero para las cejas. Las cubre bastante bien, las rellena y las fija en su sitio, no se te mueve ningún pelito. Yo como tengo el flequillo largo, pues ahora mismo me sirve de poco. Y ahora vamos con la sombra negra. Uso un pincelito pequeño, como en flecha, y lo que hago es hacerme una especie de triángulo debajo del ojo. Mi ojo no queda muy bien cuando me lo maquillo hacia arriba, así que suelo maquillármelo hacia abajo o en línea recta, teniendo en cuenta la curvatura natural del ojo. ¿Veis un lado? Ahora el otro, nunca me queda igual. Pero de lejos en los vídeos se ve medianamente bien, que es lo que importa. Realmente esto hace el ojo un poco más alargado y rasgado. Tampoco me gusta hacer de más sutil. Ya lo tenemos casi todo, solo nos falta el pintalabios, muy poquito. Esto es tipo gloss con color rojizo, pero realmente no me echo mucho y lo extiendo con los dedos, muy poquito. Y ya tendríamos listo nuestro estilo Jungkook. Muy normalito, muy basic y muy sencillo. Como reflexión final os diré que no hay ningún truco secreto para parecerse a Jungkook. Por lo menos yo no lo sé. Hay gente que me preguntaba que si era maquillaje en plan... Quiero decir, lo decían como si yo hubiera modificado mi cara de alguna manera para parecerme a él con el maquillaje. Como habéis podido ver, no he cambiado nada. Lo máximo que hago es ponerme sombra aquí para marcar un poco más el pómulo. Y aún así lo tengo ya marcado. No puedo hacer nada más por enseñaros porque es que es mi cara. Hay gente que dice que de cerca no me parezco tanto. Es obvio, no soy Jungkook, ¿vale? Pero bueno, yo seguiré haciendo de él en las covers ya que me parezco según vosotros y vosotras, así que yo tiraré de ahí. Que a mí no me importa. Ahora le han puesto el pelo de colores, ahora ya sí me lo puedo poner de colores. De verdad que Jungkook a buena hora.